Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 al 8 dice así la palabra de Dios. Si usted no tiene Biblia va a salir en las pantallas. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, le dice Pablo a Timoteo. Verso 4 por favor. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Verso 5. ¿Trayendo qué? ¿Trayendo qué? Diga conmigo, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que debe de hacer en esta palabra? Que traiga a la memoria la fe no fingida. Esa palabra memoria tiene que ver con que Timoteo recuerde lo que sabía, lo que se le había enseñado, lo que había aprendido. ¿Cuántos de ustedes conocen algo de la palabra de Dios? Pero ¿cuántos continuamente lo traen a memoria? Porque es muy fácil traer a memoria lo mal que nos va, lo mal que algo salió, cuando alguien falleció, cuando perdimos algo, cuando nos botaron de un trabajo. Es fácil pensar en lo malo. Pero Pablo está exhortando a Timoteo a que recuerde y haga memoria de las cosas que tienen que ver con la fe. Ahora mire acá, dice fe no fingida, se refiere a una fe verdadera que hay en ti. O sea, le asegura a Pablo que en él hay fe. Ahora quiero que observe algo. La cual habitó primero en tu abuela. ¿En quién? Tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está. Pablo le está diciendo a Timoteo, en ti también está operando fe de Dios, fe en Dios, porque operó en tu abuela y operó en tu madre. Estamos hablando de familia estas 2 semanas. Hoy vamos a hablar un poco y comenzar una enseñanza que tiene que ver cómo lidiar o cómo enfrentar el miedo y el temor. Y vamos a ocupar estos próximos 2-3 servicios en la semana para hacerlo, pero yo lo voy a ligar con familia. Pablo relaciona que la fe que está en Timoteo tiene que ver también porque estuvo en su abuela, estuvo en su mamá y ahora está en él. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos miembros de una familia hay acá? Todos somos miembros de una familia. No hay ningún marciano acá, ningún extraterrestre. Todos somos producto de una familia. Aún ese que está con cara de serio ahí, molesto, así todo como que la está pasando mal, aún es miembro de una familia. Amén. Todo lo que Dios ha hecho y hace tiene que ver con familia. Si no hay familia, ¿a quién heredarle? Si no hay familia, ¿a quién pasarle lo que Dios da? ¿Están conmigo? Toda la Biblia se trata de la historia de una familia. Desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que ver con matrimonio, tiene que ver con familia. La Biblia habla que Cristo está preparando las bodas del Cordero. La Biblia le llama a la iglesia de Jesucristo la novia, quien está en la tierra preparándose para un día tener un matrimonio celestial. Si a usted no le gusta familia y no le gusta hablar de eso, pues usted no está de acuerdo con Dios. ¿Están conmigo? Dice acá Pablo, le dice a Timoteo, en ti está operando la fe que estuvo en tu abuela y estuvo en tu madre. Donde hay padres que tienen fe en Dios, la tendencia es que crezcan hijos con fe en Dios. Pero donde hay padres que tienen fe en San Patricio, en San Bartolomé de las Casas, como en la India, donde adoran a la vaca, donde hay diferentes 30,000 o 30 millones de dioses, donde hay hijos que nacen en un lugar donde los padres tienen fe en otra cosa, la tendencia de los hijos es poner sus creencias en eso que sus padres creen. ¿Están conmigo? Pablo afirma a Timoteo y le dice, sí, esa fe estuvo en tu abuela y esa fe estuvo en tu mamá. Verso número 6, pero no se queda ahí. Ahora Pablo le va a poner qué es aquello con lo cual Timoteo estaba lidiando y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Un momento, Pablo le está diciendo a Timoteo, hay algo de Dios en tu vida, hay una fe de Dios para creer en Dios, pero está faltando un avivar eso que está de Dios dentro de ti. Ahora, el verso siguiente, el verso 7, Pablo le va a enseñar a Timoteo qué estaba provocando o qué era la causa que Timoteo no podía estar viviendo en ese momento por la fe en Dios como Dios quería. Verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Puede usted decirlo conmigo aunque no le guste?
Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hablemos un poco acerca de que el miedo se opone a la fe, para aprender un poco más cómo enfrentar eso que la Biblia llama, Dios llama miedo o temor. Hay un temor que debemos tener para con Dios, pero eso es diferente que este miedo que Pablo le está hablando a Timoteo. El miedo para con Dios es respeto a Dios. Hace un momento le dije a usted, si usted está aquí adentro y está sentado acá y aceptó venir acá, yo le exijo y le pido de favor, respete a Dios, por temor a Dios, por reverencia a Dios. ¿Está usted conmigo? Pero este no es el miedo que Pablo está hablando. Pablo está hablando del miedo que no viene de Dios. Es más, él está diciendo a Timoteo, ese espíritu de miedo que está operando en ti, porque ciertamente operaba en Timoteo, no te vino de Dios. Si no te vino de Dios, ¿de dónde vino? ¿Cuántos saben qué es el miedo? ¿De dónde usted aprendió qué es el miedo? Porque la ciencia habla del miedo, la psicología habla del miedo, la psiquiatría habla del miedo, pero no podemos vivir la vida espiritual dependiendo de las cosas naturales. La ciencia es natural, la psiquiatría es natural, la psicología es natural, pero Dios es espiritual. Los problemas naturales se tratan naturalmente, pero los problemas espirituales se tratan espiritualmente. Usted escuchó los testimonios hace un momento. Dios obró espiritualmente e hizo un milagro en esas vidas. ¿Están conmigo? ¿Cuántos han tenido una experiencia mala con miedos o temores? Los honestos, los que reconocen, porque siempre hay gente que nunca le pasa nada. Siempre en nuestros servicios se congregan arcángeles y querubines y ángeles y se visten como seres humanos. O sea, ellos son perfectos. Gracias, muchachos. Nunca levantan la mano porque nunca están en nada, nunca les pasa nada negativo. Pero aquí vemos personas que sufrimos ataques, tenemos problemas, cometemos errores, ¿cierto o no? Tenemos debilidades. Ok, muy bueno eso. Pablo le dice a Timoteo, ciertamente en ti hay una fe para creer en Dios, la cual estuvo en tu abuela. Tu abuelita tuvo fe en Dios, tu madre tuvo fe en Dios, y ahora esa misma fe está en ti. Pero escuche, pero Pablo le dice a Timoteo, pero tienes un problema. Tienes algo que se opone a que vivas por esa fe en Dios, y es el miedo y el temor. Y Pablo va más allá y le dice a Timoteo, ese espíritu de miedo. ¿Qué es el miedo? Empecemos diciendo que no es. Primero le voy a decir lo que no es el miedo. El miedo no es una emoción. El miedo no es un pensamiento. Puede afectar las emociones, puede afectar los pensamientos, puede afectar el cuerpo, puede enfermar, pero no es eso. Ahora mire, le voy a decir algo. La ciencia, la medicina y la psicología dicen del miedo. Uno de los más distinguidos médicos en el mundo dijo hace 10 años, dijo él, la más común y sutil de todas las enfermedades humanas es el temor. Uno de los más distinguidos psicólogos y psiquiatras de la humanidad dijo en los últimos 10 años, el miedo y temor es el enemigo que más desintegra la personalidad del ser humano. La ciencia misma reconoce que el miedo y el temor es un gran problema para las personas. Si usted está pensando, eso es un problema de los religiosos, de los aleluya, de los evangélicos, no se trata aquí de religión, se trata de relación con Dios. Se trata de conocer y aprender la verdad que Dios enseña en su palabra. ¿Por qué viene la fe? ¿Y el oír qué? No es por oír cualquier cosa, por el oír, porque viene el miedo. El miedo le viene a mucha gente por oír cosas. ¿Está usted acá? Así como la fe es una fuerza espiritual, el temor también es una fuerza espiritual. Ahora mire acá. Entonces, ¿qué no es el miedo? No es una emoción, no es un pensamiento, no es un sentimiento, no es una idea, aunque afecta a todo eso. Entremos en la palabra y veamos lo que es el miedo. Aprendamos. Yo sé que aquí hay gente que sabe todo, pero los que estamos aprendiendo, los que somos estudiantes, discípulos. Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Génesis. Hay 365 versículos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios dice, no temas,
No temas. 365 citas bíblicas. Dios tiene mucho que enseñar del miedo y el temor. Si usted quiere aprender del miedo, vaya a la Biblia, vaya a Dios. No tiene que ir a una escuela ni a una universidad, vaya a la palabra de Dios. Dios es tan bueno que dijo: les voy a dejar una palabra por cada día del año. 365 versículos. Dios dice: no temas, no temas, no temas. Dígale a dos que están a su lado: no temas. Pero con esa cara que se lo dijo, le da que ya temor, le da solo escucharlo hablar. No temas, digas, con cara de que lo cree. ¿Qué es el miedo? ¿Qué dice Dios del miedo? Génesis 3, verso 8 al 10. Como no me ayudan en la pantalla, pues yo voy a usar aquí mi Biblia entonces, porque en la pantalla no me están ahí. Perdónenme, salté, muchachos. Me tienen que hacer una seña ahí arriba, porque yo estoy emocionado aquí arriba. Me gusta subirme aquí, me siento como que... Póngame el versículo anterior, que se me pierden los que me ayudan en media, se me esconden. Pero no, el anterior que tradujimos de la Biblia amplificada, please. No saben de qué estoy hablando. Digan a los dos muchachos hondureños que están allá que se despierten, please. Me pueden poner Primera de Timoteo capítulo 1 verso 7 traducido. Ahí está. La Amplified Bible o Biblia amplificada es una traducción que solo existe en inglés y es una de las traducciones de la Biblia más fidedigna o más exacta conforme al idioma original que fue escrita la Biblia. La Reina Valera es una de las mejores en español, pero no dice todos los significados de cada palabra en la Biblia. Ahora, esta sí lo dice. Lo tradujimos al español para mostrarle a usted cómo dice. Dice así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, cobardía, ¿qué más? Cobarde y servil, o temor servil, pero Él nos ha dado un espíritu de poder y de amor, de una mente tranquila, bien equilibrada, disciplinada y de autocontrol. Me gusta eso. Mire cómo el miedo se mete en mucha gente por la vergüenza. Me da vergüenza hablar en público. Me da vergüenza que me vean cantar. Me da vergüenza confrontar. La vergüenza no es de Dios. Pero como no, Génesis 3, ahora sí, verso 8 al 10. Génesis 3, verso 8 al 10. Si usted se quiere ir ahora, no se puede ir, ya está lloviendo afuera. Dios quiere tanto que usted se quede hoy aquí por la próxima hora, que abrió la llave y está cayendo un chaparrón de agua. Como dicen en Honduras, mira vos, está lloviendo fuerte. Y oyeron, estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Ya a este punto Adán y Eva habían pecado, habían fallado. Y dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer salieron corriendo a la presencia de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuántos de ustedes se esconden de Dios? Es imposible esconderse de Dios. Pero hay una fuerza espiritual que hace que la gente se esconda de Dios. Cree que lo puede lograr. Hay una fuerza espiritual que hace que la gente no venga a la iglesia, que hace que la gente no ore, que hace que la gente no se acerque donde Dios está. ¿Por qué? Veamos ahí. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso número 9, por favor. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Este era el tema de ayer. Llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y me dio tanta fe, me alegré, me gocé. ¿Qué tuvo Adán? Esta es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra miedo en sentido negativo. Escuche por favor. ¿Qué es el miedo? Pecado. Lo voy a repetir. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Esa es la primera definición, la más importante para poder tratar con él. El miedo es pecado, por eso no puede venir de Dios, porque es pecado. ¿Cómo vino este pecado? La desobediencia de Adán y Eva a la voluntad de Dios los llevó a pecar contra Dios, y ahora ya no viven por fe, sino que viven por, ustedes no me ayudan nada. Tráigame dos niños de la escuela de niños, por favor. Ellos tienen más ganas que algunos que están acá. Diga conmigo, si usted puede hacerlo, su mano derecha:
Y diga: Padre Celestial, si he cometido pecado de temor y de miedo, me arrepiento de corazón, perdóname. Todos podemos pecar de miedo, pero no debemos vivir en pecado de miedo. Definamos esto según la Biblia. ¿Qué es el miedo primero? Perdón, ¿qué es? Pecado. ¿Qué más es el miedo? ¿Qué más es el miedo? Lo acabamos de ver en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. Vamos a volverlo a leer. 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. Primero, el miedo es pecado, punto. No es emoción, afecta a las emociones. No es pensamiento, afecta a los pensamientos. No es sentimiento, afecta a los sentimientos. No es una idea, afecta a las ideas. Ya vimos que afecta a la mente, pero el origen es pecado. Segundo, ¿qué más es el miedo? 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: y Dios no me ha dado espíritu de miedo. Segundo, el miedo es un espíritu. Pero dígalo conmigo: el miedo es un espíritu y no viene de Dios. ¿Están ustedes acá? Creo que se trabó la computadora esa. Si se trabó, apáguenmela porque me confunde estar viendo a los lados que está el versículo ahí. Es un espíritu. Primero es pecado. Segundo, es un espíritu. Tercero, ¿qué otra cosa es el miedo? Marcos capítulo 5 verso 36. Marcos capítulo 5 verso 36. Usted sabe cuántas personas sufren de temores, de pánicos, de enfermedades, de diferentes crisis psicológicas, fisiológicas en sus vidas por el miedo. El miedo deforma, destruye la vida del ser humano, y solo Cristo puede libertar, sanar, restaurar a una persona que viva por el miedo. Marcos 5 verso 36. Jesús está hablando con un padre de familia que está creyendo por un milagro para su vida, y le dice en el verso 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree, no temas, no temas. El miedo es, escuche, el miedo es lo que se opone a la fe, es lo contrario. Es lo que está opuesto siempre a tener fe en Dios, lo que está opuesto a creer en la palabra de Dios, lo que está opuesto, lo que se opone a tener fe en las promesas de Dios. El miedo se opone, resiste, es enemigo de la fe en Dios. Y el miedo afecta, cuando ataca tu fe, afecta la mente, porque hace que las personas quieran entender lo que Dios puede hacer. Explíqueme cómo Dios sana cáncer, explíqueme cómo Dios resucita, explíqueme. Yo no sé cómo Dios lo hace, solo sé que Dios lo puede hacer, y la fe tiene que creer que Dios lo puede hacer. El miedo, el temor se opone, es lo opuesto a tener fe en Dios. Quiere decir, pastor, usted me está diciendo que solamente puede haber dos formas en una persona así: o tienes fe en Dios o tienes miedo. ¿Están acá? No puede de una misma fuente estar saliendo dos aguas. O sale agua dulce o sale agua amarga. Toca al que está a tu lado y dile: no te duermas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Segunda de Timoteo. ¿Qué más es el miedo? ¿Cuántos están escuchando a Dios enseñarnos más? Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. ¿Qué más es el miedo? Estamos aprendiendo hoy de Dios cómo lidiar con este pecado, con este espíritu malo que no viene de Dios, espíritu diabólico que se llama miedo, temor. Dice segunda de Timoteo 4 versos 6 al 8: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo le está hablando a Timoteo una vez más: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El miedo, escuche, es un desafío en la vida del que vive por fe. ¿Cómo así, pastor? Siempre tengo que desafiar el temor. Aquí no están acá. Supongamos que usted le tiene miedo a la oscuridad. Hay gente que tiene miedo a las cucarachas. Yo he visto gente grandota, adulta, que una cucaracha sale. A mis hijas, yo las he agarrado más de una vez. Agarro la cucaracha, se la traigo con una servilleta y le digo:
Déjame medir tu tamaño y el de la cucaracha. Digo, mira el tamaño de ese animalito y mira tu tamañote. Un día le dije a mi hija mayor, esto pasó hace como 2 años, usted estaba un día en el templo junto con un montón de hermanos diciendo, el diablo está bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. Pero cuando una cucaracha sale corriendo por el piso, usted no es capaz de hacerle. Ustedes se ríen, pero en su casa también pasa lo mismo. Y no digamos si es una rata, porque con las ratas hasta los hombres pegan brincos. Yo les hago una pregunta. Una rata que vaya arriba de ti, ¿te va a matar? ¿Pero qué te hace huir de ella? ¿Qué te hace pensar que te va a hacer daño? Gracias. El miedo es tan poderoso como lo es la fe. Porque donde no hay miedo, no me gusta. Por supuesto que a mí no me gusta la rata. No estoy hablando de dormir con ratas ni tocarlas. No me gusta. Pero por ver una rata, al contrario, me dan ganas de darle una patada o agarrar un palo y matarla. Pero esa no es la reacción de mucha gente. Quiere decir que el miedo es un desafío. Pastor, ¿y qué hago si le tengo miedo a la oscuridad? Te reto a que esta noche le digas a tu familia, váyanse todos para un hotel, me quedo solo en la casa, apago todas las luces y me voy a parar y voy a decir, no tengo miedo de la oscuridad. Y de repente, pipí se hace. El miedo siempre te va a desafiar, pero no son todos los que van contra ese desafío en fe. Si te desafía con una cucaracha, imagínate un demonio. Por el amor de Dios, si te aparece el demonio ese oscuro trompudo ahí en la casa, babeando todo así, sale corriendo de la casa. Yo una vez estaba en una iglesia y estábamos predicando y de repente habíamos sentados unas personas en una banca y una mujer se levanta y mira para todos lados, levanta las manos así, la cara le empieza a cambiar, las orejas se le empiezan a estirar, la boca se le fue hacia abajo y empezó. Y todos los que estaban al lado, pero todos, hasta los ministros que habían presentado, hicieron así, miren, patitas, ¿para qué te quiero? Pa. Todo el mundo a correr. Todo el mundo. Todos corrieron. Y aquella mujer comenzó, parecía un animal rugiendo. Y todos corriendo. Qué espectáculo aquel. Y luego llegan como 5 hermanos y hermanas y se ponen alrededor y le hacían así y empiezan en lenguas. Ellos no entienden lenguas. Y nosotros, como estábamos de invitados ahí viendo aquel espectáculo, y de repente el pastor que estaba con nosotros dijo, no vamos a permitir que el diablo se robe el show. Y como nadie actuaba, fuimos a donde está la mujer, uno por un lado, otro por otro lado. En el nombre de Jesús, ahora mismo te paralizas en el nombre de Jesús y atamos toda manifestación. Y la mujer empezó a temblar y a gritar, pero fue bajando hasta que se quedó frisada. El miedo nos desafía. ¿Tiene miedo a las alturas? ¿Tiene miedo a las alturas? A propósito, cómprate un boleto de avión y te vas a dar una vuelta a Honduras. Había un pastor, y esto no era porque era pastor, porque a todos les pasa, que tenía terror a las alturas. Y él predicaba del miedo y se daba tremendo mensaje. Y entonces su esposa, estaban cumpliendo aniversario de boda, 20 años. La esposa le compró un regalo y le dijo, te tengo que llevar a un lugar porque te compré algo. El regalo era, y la sorpresa era, que le había ella pagado y rentado y alquilado 2 horas en un globo. La esposa estuvo hablando con un anciano de otro ministerio que era como la cobertura de ellos, y ella estaba cansada de ver cómo su esposo sufría por el miedo a las alturas. Llegaron al lugar y cuando él vio los globos,
Empezó a hacer como algunos de ustedes hacen con la cucaracha y la rata. Pero después de hablar un momento dijo: mi amor, lo voy a hacer. Y bueno, se subieron al globo. Pero antes de subirse habló con el que estaba encargado de la empresa que donde había varios globos. Le dijo: no, toda la gente son expertos y son aquí. Perfecto, va para el globo. Se suben los dos en el globo se levanta, empiezan a volar. Y como a la hora de vuelo, de repente el globo hace. Entonces él se agarra fuerte, se asusta y se voltea al piloto y le dice: ven acá. El señor le dice: ¿cuántos tiempo usted lleva? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Le dice: no me pregunte, por favor, no quiero hablar de eso. No, por fin empecé. Le dice: no, este es mi primer vuelo, le dice. Y él le sigue preguntando porque ya se asusta, está preocupado y le dice: ¿cómo que su primer vuelo? Si el hombre ya me dijo que... Dice: sí, pero él no sabe que yo estoy aquí, dice, porque la verdad le voy a decir, mi esposa me dejó hace 2 semanas, mis hijos se fueron con ella, me botaron del trabajo y yo lo que quiero es quitarme la vida. Usted se imagina a cientos metros de altura que usted vaya con alguien que va manejando el carro que usted no maneja y que le diga: yo me subí acá porque me quiero matar. Dios va a hacer siempre cualquier cosa para ayudarte a ti y a mí a ir contra aquello que se opone a nuestra fe. Jamás tengas miedo de las personas. En el momento que usted teme de algo más y no de Dios, usted pone a ese ser o persona por encima de Dios. ¿Están acá? Padres, no eduquen a sus hijos bajo temor, sino bajo respeto, bajo amor. Ahora ya no pasa, pero años atrás madres venían con sus hijos alándose a la fuerza, me los traían y les decían: pastor, regaña al hijo, no, mire ese muchacho se portó, y empezaba. Le digo: nunca más hagas eso, porque abres puertas a un demonio y espíritu de miedo que viene a tus hijos. No expongas a tus hijos, no los corrijas bajo amenaza de golpearlos, porque sin tú darte cuenta y en tu ignorancia y en tu creer que sabes corregir, un espíritu de miedo viene a ellos, porque tú abriste la puerta. ¿Están acá? La Biblia dice que Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza es sustancia. En el idioma inglés, en las Biblias en inglés lo dice mejor, que la fe es la sustancia. Así como la fe es sustancia, el miedo también puede convertirse en una sustancia para la vida de las personas. ¿Están acá? El temor o miedo nos separa, escuche, consecuencias del miedo o temor. Nos separa de la paternidad de Dios de la misma forma que separó a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Sabe de dónde nosotros lidiamos con este problema? Pablo le dijo a Timoteo: fe que está en ti estuvo en tu abuela y tu madre, pero hay un miedo también. Pero también lo heredamos de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, por el pecado de un hombre, Adán, llegó hasta nosotros la maldición, la muerte y el pecado. Y parte de esa herencia es lidiar y enfrentar los miedos. ¿Están ustedes esta tarde acá? ¿Cuánta gente tiene miedo a morirse? ¿Cuánta gente tiene miedo a casarse? ¿Cuánta gente tiene miedo a volar en un avión? ¿Cuánta gente tiene miedo a hablar en público? Así como el alcoholismo empieza con una copa, así el miedo comienza con una pequeña sensación o una pequeña emoción o un pequeño pensamiento. Cuando hay pecado, lo inmediato después de un pecado donde no hay arrepentimiento es la influencia de un espíritu malo para atar a esa persona a ese pecado. ¿Están acá? El temor esclaviza. El temor nos impide recibir la herencia como hijos de Dios Padre. El temor tiene muchas consecuencias. El temor o miedo nos separa del amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Primera epístola de Juan capítulo 4 verso 18. De verdad que hoy no tengo ayuda arriba. Estoy en pura fe. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Dice la Biblia: en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, ¿qué trae el temor? ¿Qué trae el miedo que no viene de Dios? ¿Qué trae el miedo que viene por el pecado y la desobediencia a Dios? ¿Qué trae? ¿Sabe por qué mucha gente allá afuera se comporta como valientes? Tienen cierto coraje, pero en el fondo, dentro de su corazón, no es eso lo que tienen, sino están atados al miedo, porque el pecado siempre viene con miedo.
Donde hay pecado siempre hay vergüenza de ser descubierto. Aquel hombre que engaña a su mujer con otra mujer que no es su esposa tiene miedo a ser descubierto, tiene miedo a que lo sepan, tiene miedo a que lo vean y se vive escondiendo. Porque si no tuviera miedo, ¿por qué no le dice a la esposa: mira mi amor, a las 3 me encuentro con la otra y me voy a estar el día con ella? No lo hace porque tiene miedo, aunque no aparente miedo. El miedo se esconde muy sutilmente dentro del corazón, el espíritu, la mente, las emociones de las personas y los lleva a ser otra persona, no la que Dios creó. Hay gente seria ahora aquí, hay gente que tal vez no está entendiendo lo que estamos diciendo, pero esto no lo dije yo, esto no lo dijo el apóstol Maldonado, esto lo dice Dios. El temor tiene castigo. Diga conmigo: castigo. La palabra castigo que está ahí es una palabra que se usaba en las antiguas cortes, escuche, para tratar con criminales y los peores criminales. Esa palabra literalmente quiere decir, escuche, castigar el cuerpo, la mente, las emociones, hasta ir quitando la vida. Esa palabra castigo significa estorbar. Donde hay miedo hay estorbo para creer, estorbo para recibir de Dios, estorbo para buscarlo, estorbo para ser sano, estorbo para ser libre. ¿Cuánta gente está atada a enfermedades por el miedo? Parece que le estoy hablando cosas extrañas acá. ¿Cuántas veces el miedo estorba que alguien sirva a Dios? El miedo estorba que alguien busque a Dios. El miedo impide que alguien se case y tenga una buena vida en Dios. El miedo o temor tiene consecuencias eternas. Diga conmigo: si tengo miedo y vivo por miedo, hay consecuencias eternas. Apocalipsis 21, verso 8. Apocalipsis 21, verso 8. Pastor, yo vine acá por un milagro. Ahí vamos. Estamos dando la vuelta. El miedo impide que la gente tenga fe en Dios y no pueda recibir de Dios lo que Dios puede hacer por ellos. Cristo puede hacer por ellos. Mire en dónde pone Dios. Este es el último capítulo de toda la Biblia. 21 y luego 22, perdón. Este es el penúltimo capítulo de toda la escritura que Dios dejó, la palabra para conocerlo. Aquí Dios da la lista de quienes van a ser echados por Él en aquello que la Biblia llama lago que arde con fuego y azufre, que es castigo para que todos aquellos que decidan y se mantengan sin tener su fe en Dios y hacer lo que Dios pide. Final de los tiempos, final de los siglos. Falta mucho para llegar ahí, pero va a llegar. Dice: pero los cobardes, ¿los quiénes? ¿Y cómo los compara? Incrédulos. ¿Por qué son cobardes? No creen en Dios. Tienen miedo, sí, pero ¿por qué el miedo pudo más en ellos? Porque no creen en Dios, no usaron su fe en Dios. Los cobardes o miedosos e incrédulos, los abominables. Mire la lista con la que Dios pone a esta categoría, este pecado. Y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. La muerte de esta, nadie que vaya allí se escapa. No hay manera. ¿Por qué Dios habla tanto del miedo? Por favor, escúcheme, por el amor de Dios, se lo suplico. El bien es para usted. ¿Por qué Dios habla tanto del miedo? Porque puede llevar ahí a una persona, familias, comunidades, generaciones. Yo sé que hay gente que no cree en el infierno porque no tiene fe. ¿Por qué usted no cree en el infierno? Porque no tiene fe en Dios. Si Jesús habló más del infierno que del cielo. Lea la Biblia, léala. Suelte un poco la Cosmopolitan y la TV novelas y lea la Biblia y va a encontrar información que es verdad, que no es un cuento. El 90% de la profecía bíblica que habla de la venida de Cristo ya se cumplió. Queda un 10%. Solo un 10%. Aquí hay mucha gente sentada que no entiende lo que está pasando en el mundo. Entiende de deporte, de pelota, de fútbol, que Messi está lesionado, que 2 meses que no va a jugar, y eso entiende todo. Pero no entiende nada de lo espiritual. ¿Usted cree que lo que está pasando ahorita en el mundo no tiene que ver con lo que la Biblia dice? Todo. Lo que está pasando con Israel, todo. Lo que está pasando en Estados Unidos, todo. Lo que está pasando en Europa, todo. Lo que está pasando, todo está en la Biblia. Pero hace falta fe en Dios. Muchos de ustedes están aquí sin entender y unos se ofenderán lo que voy a decir.
Pero la venida del líder de la iglesia tradicional y haber hablado donde habló no es casualidad, es parte de una agenda espiritual. Pero claro, por no creer en Dios y no conocer de Dios, no entiende. Pregúntate a ti mismo aquí sentado, aún con la cara que tienes de valiente, ¿con qué miedos tu familia se ha enfrentado? ¿Con qué miedos tú te has enfrentado? Y no estamos aquí para jugar, porque hay gente enferma que tiene miedo a morir. Hay gente que tiene miedo a quedarse sola. Hay gente que tiene miedo a lo que los demás digan o le puedan hacer. Cuando tú tienes miedo de alguien más o de algo más, simplemente es porque no tienes suficiente fe en Dios y no crees que Dios es más grande, más poderoso para hacer lo que Él dice que puede hacer. Tener miedo y vivir por miedo es creer lo que el diablo dice que puede hacer. Hello. Oiga, ayer había frío aquí y hoy hay calor. Estoy sudando. No sé si será. Hace años Dios trató fuerte conmigo y me hizo libre de las personas, del miedo. Y no tengo miedo de ninguna persona, por muy mala, por muy amenazante, por muy grande que sea delante de mí. No tengo temor de ninguno. Por eso es que a veces, bajo esa gracia de Dios, puedo pararme y hablar ciertas palabras, porque no tengo temor de ninguno de ustedes. Sí temo a Dios. Sí tengo y peleo conmigo mismo por tener más temor de Dios. ¿Están ustedes acá? Pero cerremos con esto y vamos a orar. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Pecado. ¿Qué más es el miedo? Un espíritu malo. ¿Qué más es el miedo? Es algo que se opone a la fe. ¿Qué más es el miedo? Un desafío a vivir por fe. Pero hay algo más que es el miedo. Vaya conmigo a Job capítulo 3 verso 25. Hay muchas cosas más que el miedo es, pero nos vamos a enfocar hoy en estas, porque estamos creyendo por milagros, por sanidades. Yo necesito un milagro, más de un milagro. Yo necesito el milagro que yo cambie y otros también cambien, porque está de madre. Señor Padre Santo, tócalos, Padre, tócalos, Señor, tócalos. Señor, ya no les uses aceite, usa fuego, Padre. Perdón. ¿Qué más es el miedo? Job 3:25. Dios dijo algo de este hombre que no dijo de usted y de mí. Dios dijo: Job es perfecto en todos sus caminos. Job es maduro, crecido, poderoso, bendecido. Pero mire lo que le pasaba a Job. ¿Por qué Job también pasó lo que pasó? Dice Job: porque el temor. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Biblia, hay un. Ok. A los que saben lo que estoy hablando. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué Dios permitió también esta prueba en este hombre tan poderoso en Dios? Yo siempre me pregunté. Aquí hay una respuesta. Lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Dice: mire, ves, porque el temor. No dijo Job que me está espantando, que ya estaba. ¿Están conmigo? Ya estaba en él. El temor que me espantaba o me atacaba o me perseguía me ha venido y me ha acontecido. ¿Qué le pasó a Job? Come on, iglesia. ¿Qué le pasó a Job? Lo que se puso a pensar, a imaginar, a sentir, a soñar y a decir, le pasó. ¿Cómo es la gente de rápida para pensar mal? Pero no son tan rápidos para pensar bien. ¿Qué más es el miedo? Es la distorsión de la imaginación de Dios en nosotros. Es la distorsión de la imaginación de Dios en nosotros. ¿Cuántos se levantaron hoy pensando que le iba a ir bien?
Algunos lo pensaron. Salen y miran el día oscuro. Qué malo está el día. Por unas cuantas nubes negras. ¿Cuántos se asustan por una mala noticia? ¿Cuántos se mudan por una mala noticia? ¿Cuántos se divorcian por una mala noticia? ¿Y cuántos se casan? Dice Job, escuche, es la distorsión de la imaginación de Dios en nosotros. No es que el diablo pueda más que Dios, es que tú le permites al diablo destruir la imaginación que Dios te dio. Porque Dios me dio una imaginación para pensar bien, para pensar en Él, para pensar en la vida, para pensar en la bendición, para pensar en la sanidad, para pensar en el crecimiento, para pensar en los cambios. Pero es tu decisión usarla. Hagamos una prueba. Hagamos una prueba. Quiero que cierren sus ojos, por favor. Y esto no es, ¿cómo se llama? Mental ni brujería. Ni ¿cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama esa cosa que hacían algunos de ustedes? Ni nueva era, ni hipnotismo, nada de eso. Cierren sus ojos un momento. Piense rápido. O imagínense, allá afuera hay una vaca con 20 patas. Y la vaca es de color amarilla y echa leche verde. Allá afuera hay un carro que es para ti. Pregunto, abren sus ojitos. ¿Cuántos imaginaron la vaca? ¿Cuántos imaginaron el carro? Un momento. ¿Cómo usted se lo imaginó? ¿Ah? Mire, todos fallaron. Usted se lo imaginó porque me oyó. La imaginación por la fe es activada por oír y hablar lo que Dios dice. La distorsión de esa imaginación es por oír y hablar lo que el diablo dice. Te va a ir mal, te van a deportar, no sabes inglés, ni papeles tenés, ¿para qué venís? Mejor te hubieras quedado en tu país, aquí no te hace falta, Honduras no te quiere tampoco, mira a ver dónde te vas. Y la persona empieza a imaginarse que ya va camino al avión con una ropa anaranjada y va al médico y el médico saca así dice, wow. Y usted está al otro lado imaginándose ya. Y el médico, wow. Y usted está pensando lo peor, ya se está viendo en el hospital. Y el médico dice, no, es que la tinta del printer no está bien. No. Pero su imaginación voló más rápido que el sonido. Y ya usted se vio de todo. Le voy a decir cuándo les trabajó la imaginación a muchos. El día que se casaron, se imaginaron una cosa y les salió otra. Mire cómo aplauden. Órale, pues aquí sí salió a la luz lo que hay en la familia, en los matrimonios. Ahora sí. Gracias, Padre, tú eres sabio, le sacaste a la luz toda la verdad. Su aplauso está diciendo amén. No se atrevieron a abrir la boca, pero aleluya, Padre. Familia, sé libre del miedo. Esposo, sé libre del miedo. Esposa, sé libre del miedo. Hijo, sé libre del miedo. ¿Están acá? Mire, mi papá no creyó en Cristo hasta los 72 años y conoció al Señor hasta los 70 y pico años y fue salvo en sus últimos años de vida. Pero si algo tuvo mi viejo, desde que lo conozco y tengo su memoria, ese viejo tenía un agarre, pero así, mire, carácter. Eso no le tenía miedo a nada. Se cruzaba los cementerios de noche. Había un pueblo donde él iba a buscar cosas, tenía que cruzarlo de noche y solamente se podía ir a caballo porque no había cómo los carros pasaran, y los demás se quedaban durmiendo a esperar el día siguiente. No hay que perder tiempo, y agarraba el caballo y se metía por aquel cementerio y le decían, no, porque ahí se sale una llorona, no, porque es una cosa peluda. A mí no me importan las cosas peludas, decía yo ten. Y el viejo se lanzaba, era atrevido. No era tan grande de tamaño, era como mi tamaño, pero un día un tipo enorme de grande, que parecía un ropero, se topó con él, lo empezó a amenazar y él solo lo miró así, le metió un piñazo allá. Era atrevido el viejo.
en mala manera tal vez. Lo que quiero decir es que muchos de nosotros enfrentamos miedos porque así fuimos creados. Una madre que le tenía miedo al esposo porque el esposo abusaba de ella. Unos hijos que crecieron bajo temor porque veían cómo su padre abusaba, maltrataba, faltaba respeto a su madre. Pero Dios no opera por miedo, Dios opera por fe. La fe que te lleva a respetar a Dios, la fe que te lleva a confiar en Él, la fe que te lleva a descansar en Dios. Aunque tu mente no entienda por qué pasas lo que pasas, aunque tu mente no entienda por qué esa persona ya no está contigo, Dios no quiere que vivas en miedo ni en temor. Dios quiere que vivas, no temas, no temas, no temas, no temas. Y la misma imaginación que el diablo distorsiona, Dios quiere que hoy la uses para saber que Dios te puede sanar. Ahí donde estás sentado ya deberías de estar pensando cómo Dios te saca de ese problema, cómo Dios te abre la puerta, cómo Dios salva a tu familia, cómo Dios te sana esa enfermedad, cómo Dios te provee, cómo Dios puede rescatarte. ¿Por qué mejor no apagan esa luz de una vez por todas? Porque eso me tiene más mal así. Y distraen a las personas también. Dejen de estar jugando ya con eso. No sirve, no sirve. Después le reclamamos al responsable de eso. Déjelas ya tranquilas, por favor. Escuche, por favor, escúcheme acá. Tan difícil que es concentrar a la gente en la iglesia y están mirando por todos lados. Que mira que el pastor, mira que la corbata, mira que la miren. Y le están con la luz ahí dándole. Y más, algunos se van a recordar de la disco cuando estaban antes ahí. No les deje poner las luces así porque algunos se van a empezar a levantar por otro lado. Vengan muchachos, por favor, para que me ayuden aquí. Veamos esto y cerremos y vamos a orar. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 7. Rápidamente, por favor. Primera de Timoteo capítulo 1 versos. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitan un cambio? ¿Cuántos necesitan y están creyendo a Dios por algo sobrenatural? La fe que Dios te dio es sobrenatural. La fe que Dios te dio no es humana, es espiritual. Y si el miedo se convierte en un espíritu malo, tienes de parte de Dios una fe que vino de Dios mismo, que es todopoderosa, que no es de la tierra, que es del cielo, que es divina y puede creer lo que Dios puede hacer. Tres cosas importantes hay acá y cerremos para orar con esto. Primera de Timoteo 1:7. Por pura fe estoy pidiendo aquí los versículos porque no hay manera que salgan en la pantalla. Señor, gracias, los bendigo a todos los que están sirviendo, Padre. Aún los que se están durmiendo los bendigo, Señor, en el sueño háblales, no los dejes dormir, despiértalos, Padre, que se imaginen que se están cayendo del cielo, Señor. Perdón, digo, no, Señor, eso no. No, y ahora me sacan un cuadro en blanco, o sea, Padre, Señor Santo, Dios mío. Primera de Timoteo 1:7. No, ahora no, ya no quiero. Dice, pero Dios no nos ha dado espíritu de... Pero mira que te dio Dios. Dije primera de Timoteo 1:7, dije segunda, ¿no? No, era segunda. Era segunda. Perdón, me equivoqué, reconozco que me equivoqué. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Dios no te dio qué? Entonces di conmigo, en el nombre de Jesús, le ordena a todo espíritu de miedo que vino por mi familia 4 generaciones atrás hasta mi vida. Todo espíritu de miedo, de temor, que no vino de Dios, ahora mismo le ordeno en el nombre de Jesús que se vaya de mi vida, de mi familia, de mente, cuerpo y emociones. Lo ato de pies, de manos, ato sus palabras y le ordeno que se vaya fuera de mi vida, fuera de mi hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Si lo hiciste con fe, puedes creer que recibes. Ahora, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, pero ¿qué nos dio Dios? 3 cosas para combatir ese miedo. Hay más, pero estas 3. Nos dio un espíritu de, un espíritu de, y un espíritu de. Deje el versículo ahí, no lo quiten. Poder significa fe. Porque el poder primero que Dios nos dio es la fe, sin la cual dice Hebreos 11 verso 3, imposible es agradar a Dios sin fe. Escucha, cuando dice que Dios nos dio poder, ahí tiene que ver con fe, que es lo opuesto al miedo y al temor. Si tú no tienes fe en Dios, no puedes vivir por fe. ¿Están conmigo? Ese poder tiene que ver con fe. ¿Está usted acá? Gálatas 5 verso 6, por favor. Ahora sí lo pueden quitar. Gálatas 5 verso 6. Come on. Si fuera un chapín el que estuviera ahí arriba, volaría.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe. No dice el amor que obra por la fe, dice la fe que obra por. Primero, Dios no me dio un espíritu miedoso ni cobarde, me dio un espíritu de poder que tiene que ver con fe. Puedo creer en Dios, puedo hacer lo que Dios dice porque me dio su misma fe. Poder. Segundo, ese poder obra por eso Dios dijo, espíritu de poder y de amor. El perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? Donde alguien recibe el amor de Dios, lo vive por él. ¿Cuánta gente estará sentada aquí que sabe, que lo sabe, que Dios te ama? ¿Pero estás convencido? ¿Estás convencido de ese amor? Yo sufrí de niño, heredado por mis padres. Luché y enfrenté maldiciones y espíritu de rechazo, teniendo miedo a ser rechazado. A donde quiera que iba, que tenían que ver con otras personas, ya iba con miedo de que me rechazaran. Lo que estaba dentro de mí atraía lo que afuera de mí me podía hacer daño. ¿Están acá? Y no fue hasta que conocí el verdadero amor de Dios que Dios me hizo libre de ese rechazo. Antes a mí me preocupaba lo que la gente pensara. Antes si alguien me decía no sirves, yo me afligía. Antes si alguien que estaba como líder mío o mi familia me rechazaba, yo me desbarataba. Pero ya no, porque yo sé ahora quién me ama. A mí no me importa saber quién no me ama. Don't care. A mí me importa saber quién me ama. Puede ser que estés en esta lista, yo por fe te tengo, pero el que siempre está ahí, nunca lo bajo de ahí, es Dios. Con defectos, con virtudes, sin virtudes, con dinero, sin dinero, Dios me sigue amando. No sigo siendo rey, esa es la suya cuando usted le enamoraba a su esposa. Escuche, cuando tú estás convencido del amor de Dios por ti, es cuando tú vives por fe en Dios, porque esa fe obra por ese amor. Y ahí no hay temor. Que no te quieren, tranquilo. Que no te invitaron, tranquilo. Tranquilo. Pero ¿sabe que mucha gente sabe más cuántos no los aman? ¿Y cuántos los aman? De la boca les sale, no hay amor, no hay amor, no hay amor, no hay amor, no hay amor. Y nunca se acuerdan quién los ama. Claro, dependen del amor de la gente. Yo espero que usted me ame, pero si no me ama, no problem. Dios me ama y yo me amo a mí mismo. ¿Por qué me amo a mí mismo? Porque Dios me ama. Porque ese amor te da valor, ese amor te da seguridad, ese amor te da confianza, al grado que tú sabes que Dios no te va a dejar reventarte. Aunque te equivoques y metas la pata, Dios va a salir por ti, porque Él nos ama como hijos y Él responde por nosotros como hijos. Aún por ese amor Él nos corrige, porque Dios dijo que al que Él ama lo tiene que disciplinar. Entonces, ¿por qué usted se aflige que yo lo corrija? ¿Sabe por qué usted se aflige y se pone mal y se enoja y se quiere ir de la iglesia? Porque usted no conoce el amor de Dios. Ya se lo tiré, pues ya, me cansé, ya se lo dije una vez. Si yo te llamo aquí en esta iglesia a pedirte cuentas o corregirte en algo y usted se pone bravo y se va a la iglesia, solamente me demuestra que usted no vivía por fe. Usted operaba en miedo, que usted hablaba del amor de Dios pero no lo conocía. Ya se lo anuncié públicamente porque va a pasar. ¿Por qué le da miedo a usted que alguien le pregunte cómo estás? ¿Por qué le da miedo? Lo sientan a usted y el pastor o el líder le dice, mira, me dijeron que hiciste esto. ¿Por qué y ya solo falta que se levante? Si no es verdad, tranquilo. Y si es verdad, acéptelo y corrija las cosas en Dios. ¿Cuál es el temor? Le tienen un terror a confrontar y tiemblan de miedo mucha gente. Padres que no son capaces de corregir a sus hijos, y los hijos le falta que le den 2 cachetadas a los padres. ¿De dónde viene eso? De un espíritu diabólico que no viene de Dios. No estoy hablando de maltratar a los hijos, no estoy hablando de dañarlos ni destruirlos. Donde está el amor de Dios, tiene que haber disciplina. No sé en su casa cómo sea, no sé cómo sea, pero es tu obligación delante de Dios, en amor, disciplinar a tus hijos. Y por último dice que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Ese espíritu Dios te lo dio para que por el Espíritu Santo tú tengas control de tus emociones.
No me gusta que me rechacen, no me gusta que hable mal de mí, pero no me va a afectar. No me gusta que no me saludes, pero no me voy a morir. No me gusta que no me invites, pero no me voy a sentir mal. No me gusta que hable mal de mí, no me gusta, pero no me voy a morir por eso. No, Señor, Dios me dio dominio. Yo voy a dominar estas emociones. Ey, tranquilas, ustedes tranquilas, se someten ahora mismo. Come on. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, estamos en tu presencia. Tu palabra es hablada por la fe en ti. Tú nos has dado una fe, dice tu palabra, Romanos 12:3. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da de su misma fe una medida de fe. El mismo miedo con el que muchos creen en lo malo que les pueda pasar es el que la fe en Dios enfrenta, desafía. No vas a ser libre de ningún temor hasta que lo confrontes en Dios. No en tus fuerzas, no con tu carne, en Dios. Dijo Dios: la lucha que ustedes tienen no es humana. La lucha de ustedes es contra seres que no tienen cuerpo, son espíritus. Y muchos de ellos, dijo Dios, no vienen de mí. Espíritu de miedo, vete fuera. Espíritu de temor, vete en el nombre de Jesús. Pastor, y si ya ese ser que amaba ya no está conmigo, no tengas miedo. Confía que Dios está con él y él está con Dios. Confía que lo que Dios hizo, él sabe por qué lo hizo. Confía que Dios es perfecto, nunca se ha equivocado. Confía que Dios es bueno y jamás hará algo malo. Confía que Dios todo lo que permite en tu vida es conforme a un plan divino perfecto que él tiene para ti y tu familia. Pero confía y confía y confía hasta el extremo de estar plenamente descansado en él. No entiendo, no me gusta. No me gusta que me botaran de la casa. No me gusta que me hayan quitado el templo. No me gusta que nos echaran a la calle. Pero estoy confiando en Dios, que de esa prueba, de esa pérdida, de ese ataque, de ese robo, algo bueno Dios va a sacar para nosotros. Algo bueno Dios va a sacar para tu vida. Dios no enferma a nadie, porque Dios no tiene enfermedades para darle a nadie. Pero si estás enfermo, Dios sí puede sanarte. Dios tiene sanidad, Dios tiene libertad, Dios tiene restauración. Si en tu familia la están pasando mal, es porque escoges pasarla mal, porque Dios puede restaurar la familia. Pon toda tu fe en Dios, pon toda tu fe en su palabra, en Jesucristo.